Profesora adjunta regular de la materia Psicoanálisis Freud de la Cátedra 2 y voy a dictar este año los teóricos para la banda noche junto con la profesora Patricia Logomarcino y la profesora Laura Quintana. O sea que vamos a compartir con ustedes a lo largo de este año los audios y también algunos Zooms que programaremos como repaso de las clases de los teóricos. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos y a todas ustedes a nuestra cátedra y en especial a aquellos que ingresan por primera vez a cursar en nuestra facultad. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar juntos los conceptos y los contenidos relativos a la unidad 1. Esa unidad tiene como soporte bibliográfico central, en esta ocasión, un texto que es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Y es sobre eso que vamos a centrarnos en esta clase y en la próxima, los conceptos centrales de esta unidad en relación con ese texto. Pero antes de eso, me interesa contextuar algunas cuestiones relativas al descubrimiento freudiano y también a las modificaciones del escenario actual de nuestra contemporaneidad para pensar cuestiones relativas a ese descubrimiento y los efectos que ese descubrimiento, el descubrimiento freudiano, tiene a un día y por qué consideramos que ese descubrimiento y las consecuencias de ese descubrimiento siguen siendo fecundas y vigentes para pensar el padecimiento anímico a pesar de los enormes cambios que se han producido entre la época freudiana, el descubrimiento de la época freudiana alrededor de 1900 y nuestro aquí ahora en el 2021. Ustedes ya conocen los lineamientos generales o básicos de la teoría freudiana porque han cursado la materia psicología en el CBC y es una materia que en todas sus cátedras tiene como uno de los puntos de su programa la teoría psicoanalítica y el descubrimiento freudiano. Como soy también profesora adjunta en una de las cátedras del CBC, por ahí alguno de ustedes ha escuchado o leído alguno de mis textos sobre esta temática. Pero bueno, les decía que antes de comenzar con los contenidos específicos de la clase de hoy, me gustaría retomar algunas cuestiones que considero importante remarcar. Vamos a caracterizar al psicoanálisis, en principio, como una teoría sobre el psiquismo humano, como una teoría sobre la subjetividad y también como una práctica, como un método para abordar el padecimiento anímico. Muy tempranamente, Freud presenta al psicoanálisis como un tratamiento especial del padecimiento neurótico, que guarda diferencias esenciales con el modo en que la medicina y la psiquiatría de su época, alrededor de 1900, concebían esas perturbaciones. Ese tratamiento especial adquiere su particularidad al proponer una concepción acerca de los procesos psíquicos radicalmente diferente a la que existía hasta ese momento. Es esa concepción la que va a marcar la singularidad del descubrimiento freudiano, el cual implica no solo una manera distinta de abordar los síntomas neuróticos, sino que produce, a su vez, una nueva concepción sobre cómo pensar, sobre cómo concebir a la subjetividad. La teoría freudiana es un modelo conceptual, desde el cual se lee, se recorta, se aborda un nuevo campo problemático que atañe a diversas formas del padecimiento psíquico. La construcción de la teoría se entrama de manera crucial con el descubrimiento del inconsciente. Nosotros vamos a plantear que Freud al inconsciente lo descubre y a la teoría la construye. Como todo modelo perteneciente al ámbito de la ciencia,
va a suponer en su base una determinada posición epistemológica relativa a los modos de producción y de validación del conocimiento científico, es decir, una posición respecto de cómo se conciben los modos de producción y los modos de validación del conocimiento científico. Y además va a tener también en juego una concepción sobre su objeto de estudio, sobre cómo se construye un objeto de estudio. Como todo modelo atinente al campo psi, comporta además una concepción de sujeto, pero también a su vez una concepción sobre lo humano y una concepción, una concepción sobre cómo pensar a lo propio, a lo particular del ser humano. Además, como todo modelo de lectura, sea o no científico, va a estar atravesado por las marcas de determinado contexto simbólico propio de una época, de determinada posición epistemológica, pero también, sí, de un contexto sociohistórico. Me interesa retomar el modo en que Michel Foucault sitúa la importancia del peso de la época en la construcción de los saberes. Foucault destaca que las modalidades en las que se produce y se constituye la subjetividad se van a entramar con prácticas reales que son históricamente analizables. Estas prácticas, para Foucault, ponen en juego no solo el saber, sino también el poder. Es decir, son el producto de un complejo entramado en el que participan, tanto bajo formaciones discursivas, pero también como no discursivas, en las que participan lo social, lo histórico, lo económico y lo político. No solo la constitución de la subjetividad, sino también la producción de los conocimientos considerados científicos van a estar atravesados de manera nodal por estas dimensiones, es decir, el contexto simbólico propio de una época, la posición epistemológica sostenida por el creador de una teoría y también por el contexto sociohistórico. Me interesa remarcar que entre el surgimiento de la teoría freudiana y nuestro aquí y ahora, es decir, entre 1900 y 2021, en un breve y diríamos vertiginoso lapso, se redefinieron de manera radical las coordenadas que trazan el horizonte de nuestra época. En menos de un siglo se produjeron cambios científicos, tecnológicos, económicos, políticos y sociales que incidieron y modificaron, por un lado, la lógica del mercado y sus modos de producción, pero también modificaron las configuraciones subjetivas y los modos de lazo al semejante. Esto dio lugar a cambios sustanciales en las condiciones de vida de nuestra especie y también en los ideales y en las metas que delinean el sendero en que discurre la existencia humana. La delimitación y las particularidades de la época contemporánea, es decir, de la época en que habitamos, ustedes saben, deben haber leído, habrán escuchado diversas consideraciones sobre esto, son objeto de análisis y de teorizaciones por parte de pensadores provenientes de diversas disciplinas. En la compleja trama de factores que determinan a nuestro escenario actual, este escenario actual suele ser caracterizado en términos, un término que ustedes deben haber escuchado, en términos de posmodernidad y más recientemente con otro término que es el término de posverdad. Dos términos que se utilizan para caracterizar al escenario actual. Y ese escenario, respecto de ese escenario, se destacan la caída de los ideales de la modernidad, la globalización, la expansión del capitalismo extremo, la implementación de políticas neoliberales, que está en estrecha relación con avances tecnocientíficos. Me interesa resaltar dentro de estos avances tecnocientíficos la fertilización asistida o procreación artificial, la decodificación del genoma y la clonación, y también hablamos del predominio de la realidad virtual, de la digitalización, del control de información, las redes sociales, la big data, las fake news, la inteligencia artificial, la robotización de los servicios con la consecuente modificación de los modos de producción, la superpoblación del planeta,
el afianzamiento de la incorporación y la participación de las mujeres en el mercado laboral y también su incidencia en el avance y la pregnancia de los discursos feministas. En este nuevo escenario que habitamos surgen nuevos problemas y así también nuevas formas del padecimiento. Y por lo tanto, y bienvenidos, surgen distintos cuestionamientos que interrogan el alcance y la vigencia de los operadores conceptuales de la teoría freudiana y por ende también la concepción de la cura que está articulada a la teoría freudiana. Nosotros vamos a lo largo del año a trabajar la teoría freudiana, a contarles los desarrollos centrales, las conceptualizaciones principales, pero también nos interesa fundamentalmente dar cuenta de por qué consideramos que esta teoría, a pesar de todos estos cambios que mencioné, sigue siendo fecunda y es vigente para pensar y abordar formas del padecimiento anímico, formas actuales del padecimiento anímico y también para pensar cuestiones centrales ligadas a la subjetividad y a los lazos con el semejante, aún particulares de esta época. Es decir, nos interesa transmitirles que en Freud encontramos elementos, conceptualizaciones, desarrollos que consideramos absolutamente valiosos para pensar la subjetividad actual. Ustedes saben que a partir del siglo XX, con la consolidación de las neurociencias, la eficacia del psicoanálisis y su pertenencia al campo de las ciencias es una vez más cuestionada. Digo una vez más cuestionada porque el psicoanálisis tiene ciertas afirmaciones, ciertos desarrollos que siempre generaron cuestionamiento. Después vamos a ver por qué, nos vamos a adentrar en eso. Pero digo, bueno, con la consolidación de las neurociencias a finales del siglo XX, reitero, el psicoanálisis una vez más es cuestionado. Desde el punto de vista epistemológico, el principal argumento desde el cual se lo cuestiona es que se objeta su proceder metodológico y se cuestiona la validez científica de la práctica analítica. Me gustaría remarcar que el psicoanálisis se confrontó con estas objeciones desde sus orígenes. Sin embargo, estas objeciones, de alguna manera ya conocidas, ya propias de otra época, ¿sí?, ponen en juego ahora nuevas y diferentes razones. Por eso, una de las cuestiones que vamos a abordar a lo largo del dictado de la materia es analizar el estatuto de las causas que conducen al resurgimiento y a la intensificación de este debate. A la vez, marcando que muchísimos de los descubrimientos de las neurociencias, son absolutamente valiosos y fecundos para pensar toda una serie de problemas y problemáticas ligados a la existencia humana. Sin embargo, lo que vamos a poner en interrogación es el modo en que plantean, conciben y abordan el padecimiento psíquico. Por otra parte, en el presente más inmediato, ha cobrado fuerza una interpelación que trasciende al punto de vista epistemológico y que atañe sobre todo a interrogar, a cuestionar el modo en que la teoría psicoanalítica aborda la diferencia entre los sexos. Vamos a ver que este cuestionamiento surge de la relevancia que han cobrado las reivindicaciones sostenidas por distintos colectivos y movimientos ligados a los feminismos, y también por el avance de los desarrollos provenientes de los estudios y de las teorías de género. Entonces, desde los movimientos feministas y también desde los desarrollos de las teorías de género, se interrogan y cuestionan algunas de las conceptualizaciones freudianas relativas a la sexualidad femenina, al concepto de falo, en relación también con los efectos y las consecuencias derivados del sistema patriarcal. También nos vamos a ocupar de esto, vamos a tratar de generar una interlocución con estos discursos que
insisto, resultan bienvenidos para pensar muchas cuestiones que atañen al escenario actual. Vamos a ir a lo largo de la cursada teniendo en cuenta estas interlocuciones, estas críticas que nos van a servir para, como les decía, pensar cuestiones valiosas y fecundas ligadas a la actualidad. A pesar de las críticas y las resistencias que ha desencadenado, y como decíamos aún desencadena el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica ha incidido e incide de manera crucial en el modo en que, desde su creación, el mundo occidental concibe la subjetividad. La introducción a los conceptos fundamentales que delimitan el corpus teórico del psicoanálisis presentan, además de las dificultades que suelen caracterizar a toda introducción a un campo específico de saber, ciertos obstáculos particulares que se desprenden de la concepción del psiquismo y de la concepción de sujeto que sostiene el psicoanálisis. A lo largo de sus escritos, Freud nos advierte de las dificultades con las que nos encontramos al emprender la enseñanza del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque las hipótesis del psicoanálisis, dice Freud, están expuestas a parecer muy extrañas a los modos ordinarios de pensamiento y fundamentalmente contradicen los puntos de vista corrientes. Esa extrañeza, esa contradicción con alguna de las afirmaciones del psicoanálisis va a anticipar el punto de ruptura que el psicoanálisis produce respecto de saberes anteriores, así como también da cuenta de las diversas críticas que desencadenó desde sus orígenes. A pesar de las resistencias generadas, la concepción de sujeto, surgida de los desarrollos freudianos, incidió de manera crucial en el modo en que el mundo occidental concibe la subjetividad. Los términos inconsciente, sexualidad, represión, angustia, sentimiento de culpa, pulsión de muerte, entre otros, han pasado a formar parte del conjunto de representaciones a través de las cuales nosotros pensamos o intentamos pensar y nombrar cierto malestar inherente a la existencia humana. La teoría freudiana no solo redefinió el campo de la psicología, sino que también dejó sus marcas en la literatura, en el cine, en el arte en general e incluso en la vida cotidiana. Un lapsus, un fallido, un olvido, para nosotros difícilmente sean atribuidos, al menos en nuestra sociedad, a una mera equivocación producto de la casualidad. La aceptación de los principios fundamentales del psicoanálisis fue creciendo a lo largo del siglo XX. En la introducción a su artículo de 1915, un artículo que se llama Las lecciones introductorias al psicoanálisis, Freud presenta al psicoanálisis como un tratamiento especial del padecimiento neurótico, un tratamiento que guarda diferencias esenciales con el modo de abordaje propuesto por la medicina y la psiquiatría. Los conceptos y los contenidos de la unidad que hoy vamos a trabajar tienen que ver con esto, con cómo Freud pone en juego un modo de abordaje para los síntomas neuróticos distinto al que proponía la psiquiatría y la medicina de su época. Este tratamiento especial, descrito así por Freud, adquiere su particularidad a partir de una teorización sobre los procesos psíquicos radicalmente diferente a la que existía hasta ese momento. La singularidad del descubrimiento freudiano va a implicar no solo una manera distinta de abordar los síntomas neuróticos, sino que también va a producir una nueva concepción acerca de la subjetividad. En este sentido, las formulaciones freudianas abren una nueva vía al considerar que el sufrimiento, el padecimiento que está presente en los síntomas neuróticos, responde a un proceso esencialmente psicógeno, es decir, Freud va a decir que ese padecimiento tiene un origen psíquico, es decir,
tiene un origen en procesos psíquicos, anímicos, que son independientes de la dimensión orgánica anatómica. Freud va a señalar que Freud va a señalar que el fracaso de las terapéuticas tradicionales en el tratamiento de las perturbaciones neuróticas se va a enlazar de un modo directo con el desconocimiento que tanto la medicina como la psiquiatría, incluso la psicología de su época, alrededor de 1900, el desconocimiento que estas disciplinas tenían respecto de la influencia del factor psíquico. La medicina y la psiquiatría de su época le otorgaban una preponderancia exclusiva a los factores anatómicos, físicos y químicos. Y a la vez compartían un supuesto dominante propio del discurso científico de la época, y es que las cosas psíquicas no admitían un tratamiento exacto ni científico. A su vez, por su parte, la filosofía y la psicología de la época rechazaron las teorizaciones freudianas desde otros presupuestos. El obstáculo radicaba para la filosofía y la psicología en el modo en que Freud plantea la concepción de lo psíquico. ¿Por qué? Porque la filosofía y la psicología prefreudiana entendían a lo psíquico solo como un fenómeno de conciencia y por ende planteaban a la psicología como la ciencia de los fenómenos de la conciencia. Freud va a plantear la existencia de una dimensión del psiquismo inconsciente y esto va a resultar absolutamente opuesto a la concepción de lo anímico que tenían la psicología y la filosofía de la época. Freud va a decir que la vida psíquica fue un terreno abandonado por la ciencia, un terreno del cual se han ocupado los poetas y los místicos. Ese terreno abandonado por la ciencia, la vida psíquica, se va a constituir en el objeto central de investigación del psicoanálisis. Y para el estudio de la vida psíquica, Freud plantea que el psicoanálisis es un abordaje que se va a mantener libre de toda hipótesis de orden anatómico, químico o fisiológico y que va a trabajar con conceptos puramente psicológicos. Dado que la cualidad de lo psíquico no se adecúa a los requerimientos del método experimental, considerado el método por excelencia por la ciencia, sobre todo por las ciencias exactas y naturales, dado que este método se basa en la observación, en la medición, en la posibilidad de predictibilidad, vamos a ver que justamente, dado que el objeto de investigación del psicoanálisis no se presta para la aplicación del método experimental, el objeto de estudio del psicoanálisis y su modo de abordaje condujeron de entrada a que fuera cuestionada su procedencia científica. A la vez, sin embargo, es importante subrayar algo, ¿no? Freud no cuestiona los postulados materialistas y positivistas sobre los que se asienta la ciencia de su época. Al menos no los cuestiona en el plano científico. Vamos a ver que respecto de su mirada sobre la cultura, ahí hay una diferencia importante respecto de la concepción positivista. Pero en el campo de la ciencia, lo que Freud cuestiona es el enfoque fragmentario que lleva a que se desestime tanto el factor psíquico como la posibilidad de que éste pueda ser interrogado desde una perspectiva científica. Freud se formó en un marco esencialmente positivista, ¿sí? Después por ahí lo retomamos. Y acá hay algo que es una especie de paradoja, es que siendo indiscutida la formación positivista de Freud, Freud es el autor de una teoría, la teoría psicoanalítica, que produce un discurso que se ocupa justamente de aquello que la ciencia tradicionalmente ha dejado de lado, es decir, al sujeto y a la subjetividad. Vamos nosotros ahora
a ir adentrándonos en los desarrollos de esta unidad que tenemos que abordar en esta clase. Vamos a ver que ya muy tempranamente, en el año 1893, se esbozan ciertas conceptualizaciones que van a resultar relevantes en la construcción de la teoría psicoanalítica. Aun cuando Freud no disponía del término psicoanálisis, ni consideraba ni siquiera que estuviera construyendo una nueva teoría. La construcción de la teoría psicoanalítica es ardua. Comienza alrededor de 1893 y se prolonga hasta la fecha de la muerte de Freud en 1939. Y vamos a ver que en la actualidad y a lo largo de la historia ha recibido y recibe aportes y relecturas de aquellos que prosiguen con las enseñanzas freudianas. En la vida de Freud, la teoría experimentó modificaciones, rectificación de ideas, abandono de hipótesis, delimitación de conceptos, formulación de incógnitas y enunciación de nuevos principios. Algo muy importante a tener en cuenta es que para construir el andamiaje teórico del psicoanálisis, Freud se sirvió de conceptos provenientes de las ciencias más relevantes de su época. En su época, la biología, la termodinámica, la neurología ocupaban un lugar preponderante en los desarrollos científicos de la época. Por eso vamos a encontrar marcas de las conceptualizaciones o términos de estas disciplinas en las teorizaciones freudianas, así como también de otras disciplinas, la arqueología, la mitología, el arte, las religiones, el derecho. Vamos a ver que se va a servir de todas estas disciplinas para intentar cernir y ubicar la originalidad de su descubrimiento. Es importante también remarcar, sin embargo, que poco a poco esos conceptos, que algunas veces a través de la analogía Freud importa de esas otras disciplinas, van adquiriendo una significación propia dentro del corpus teórico de la teoría psicoanalítica, que se va a distanciar de aquella significación que estos términos portaban originalmente en sus disciplinas, perdón la redundancia, de origen. Bueno, luego de terminar vamos a hacer un poquito de historia. Luego de terminar sus estudios en medicina, Freud decide dedicarse al estudio de las enfermedades nerviosas, a lo que en su época se llamaba enfermedades nerviosas. Ya en 1890 Freud señala la importancia del factor anímico, es decir, me interesa subrayar esto. Lo que nosotros vamos a ver en estas primeras clases es cómo Freud en sus primeros textos, en sus primeros artículos, en sus primeros recorridos, se empeña en destacar la importancia del factor anímico. Dice esto, es una cita: existe un gran número de enfermos, leves o graves, cuyas perturbaciones y quejas plantean un gran desafío al arte de los médicos, en los cuales, a pesar de los progresos que ha hecho la medicina científica en sus métodos de indagación, ni en la vida ni tras la muerte de estas personas se pueden hallar signos visibles y palpables del proceso patológico. Es decir, a Freud suscita la atención de Freud justamente ciertas perturbaciones a las cuales Freud dirá no encontramos en su base una causa orgánica, ni química, ni anatómica, sino que van a tener que ver para Freud con la influencia del factor anímico. Es decir, Freud va a centrar su mirada en ciertas formas del padecimiento que pueden tomar la forma de erráticos dolores, malestares corporales inespecíficos, síntomas que se expresan a través del cuerpo como parálisis, anestesias, o también en el plano de los pensamientos agobiantes o complicados rituales o eternas dudas o enigmáticos autorreproches, angustias, fobias, temores inexplicables. Toda una serie de formas del padecimiento respecto de los cuales no encontramos una correlación, una causa-efecto
que pueda remontarse a lo orgánico, anatómico o químico. En el texto que nosotros vamos a trabajar hoy, sobre los fenómenos histéricos, vamos a ver que hay una referencia muy importante a los descubrimientos, a los desarrollos, a los estudios, mejor dicho, a las investigaciones de un neurólogo muy importante de la época, que es Charcot. Charcot nace en 1825, muere en 1823 y desarrolla una serie de investigaciones en París, en la Salpêtrière, y la neurología, como decíamos, es una rama de la medicina que en esa época era considerada muy importante. Se apostaba mucho a sus descubrimientos, a sus desarrollos, y Charcot tenía una relevancia y un renombre importantes en esa época, y Freud decide ir a estudiar con él, hacer un tiempo de formación en su servicio. Charcot, decíamos, neurólogo, médico, se interesaba particularmente en indagar las causas de la histeria. La histeria es un cuadro al cual ya desde mucho tiempo atrás se lo consideraba como formando parte de las neurosis. El término neurosis es un término que surge alrededor de 1770, y con ese término se designaba a toda una serie de afecciones en las que no había inflamación ni lesión estructural de un órgano. Se las consideraba enfermedades del sistema nervioso. La sintomatología que se atribuía a la neurosis descrita por la psiquiatría es variada. Hablaban de trastornos funcionales que podrían incluir, por ejemplo, a las parálisis histéricas, a estados angustiosos, trastornos ideativos, hasta incluso la presencia de delirios. Entonces remarcamos, el término neurosis agrupaba hasta Freud a toda una serie de afecciones funcionales que se consideraban como enfermedades del sistema nervioso. La palabra histeria deriva del griego histera, que remite a la traducción de matriz o útero. La palabra histeria caracteriza a su vez a cuadros clínicos diversos. Entre las manifestaciones más típicas de la histeria se remarcaban manifestaciones corporales en las que podría haber crisis bruscas llamadas paroxísticas, de ataques de llanto, de risa, convulsiones, desmayos, incluso alucinaciones, o también a otro tipo de síntomas que afectaban al cuerpo y que incluían anestesias, contracturas, parálisis, cegueras, sin que fuera posible encontrar una causa orgánica que las generara. Para los antiguos, en Grecia, para los antiguos, la histeria era una enfermedad orgánica de origen uterino y por lo tanto se la consideraba una enfermedad femenina. Este prejuicio permaneció arraigado por muchos siglos en la concepción médica. En la Edad Media, en cambio, la sintomatología histérica fue atribuida a la intervención del diablo, un diablo engañador capaz de simular enfermedades y entrar en el cuerpo de las mujeres para poseerlas. En la Edad Media, entonces, las enfermas de histeria pasaron a ser denominadas poseídas y, por lo tanto, a ser acusadas de brujería. La hoguera fue, en muchas ocasiones, el destino de ellas. Hacia fines del Renacimiento, muchos médicos comenzaron a sostener que la enfermedad provenía del cerebro. Las histéricas pasaron entonces a ser tratadas como alienadas.
A pocos años de 1900, las investigaciones de Charcot y de la Escuela de Nancy contribuyeron a propiciar el abordaje de la histeria dentro del campo de las neurosis y cuestionaron que ésta fuese privativa de la feminidad. Y además, fundamentalmente, los estudios de Charcot apuntaron a investigar la legalidad y la regularidad que comandaba los fenómenos histéricos. Charcot inauguró un modo de clasificación que permitía distinguir las crisis histéricas de las crisis epilépticas. La histeria, por sus manifestaciones corporales, es una enfermedad, un cuadro sintomático que convocó especialmente la atención de los neurólogos. Y Charcot le otorgó a la histeria el estatuto de una enfermedad nerviosa y funcional. Al igual que Janet, que es otro médico de la época, conjeturó que tenía un origen hereditario y orgánico. Pero fundamentalmente Charcot puso en cuestión un prejuicio de la época, y es que los síntomas de los histéricos, que no lograban poder ser reconducidos a una causa orgánica, eran producto de una simulación. Charcot cuestiona que los síntomas de la histeria sean producto de una simulación. Y él se va a servir de un recurso, de una técnica que estaba en boga en esa época, que es la hipnosis. Y a través de la hipnosis pudo descartar la acusación de simulación de la que era acreedora hasta entonces los cuadros de los que eran acreedores hasta entonces los cuadros de histeria. ¿Qué es lo que hizo Charcot? A través de la histeria, en pacientes que tenían una predisposición histérica y una predisposición a poder ser hipnotizados y a la sugestión, aplicando la hipnosis, creaba síntomas histéricos que de inmediato hacía desaparecer, demostrando de esta manera el carácter neurótico de la enfermedad. El texto indicado en la bibliografía de la primera unidad sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos es la versión escrita de una conferencia pronunciada por Freud en 1893. En ella se va a ocupar del mismo tema que luego va a abordar en la comunicación preliminar a los estudios sobre la histeria. La tesis central que desarrolla en ambos escritos sostiene que la génesis patológica de los síntomas histéricos ha de buscarse en el ámbito de la vida psíquica. Y esta es la originalidad, la particularidad de el desarrollo freudiano. Justamente por jugarse en el ámbito de lo psíquico, deberán ser abordados a través de un tratamiento especial. Esta tesis es central y constituye el primer paso de lo que conducirá posteriormente a la construcción del método psicoanalítico y de la teoría psicoanalítica. Me interesa remarcar que a esta altura Freud aún no ha descubierto el inconsciente, no dispone de este concepto, y vamos a ver que los textos a recorrer en las primeras unidades intentan dar cuenta de las hipótesis y de las nociones que Freud va a ir desarrollando al indagar el mecanismo de producción de los síntomas histéricos. Estas hipótesis, estas nociones son centrales, ya que permiten ubicar cuál es el camino que conduce al descubrimiento del inconsciente y a partir de allí a su formalización. Es importante también marcar que, tal como lo relata el mismo Freud, el proceso a través del cual se intentan averiguar los factores que llevaron al ocasionamiento de los síntomas se devela en sí mismo como un método terapéutico respecto de estos síntomas. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente y sobre todo cuando aborden la unidad 2.
Resaltamos entonces que desde el comienzo el camino que conduce a la construcción de la teoría psicoanalítica se va a presentar fundamentalmente como a la teorización de una praxis, de una práctica, es decir, la construcción de los principios y supuestos que permitan explicar y abordar aquello que Freud teoriza van a estar de la mano con aquello que se encuentra en su práctica. A Charcot le interesa investigar las parálisis que se producen en la llamada histeria traumática. ¿Por qué se las llamaba así? Porque se atribuye a la influencia que ha tenido un trauma en el desencadenamiento de los síntomas. Pero es muy importante marcar que en este texto el término trauma remite a una acción de violencia externa sobre el organismo, es decir, está asociado el término trauma a un accidente que puso en juego la posibilidad de un riesgo de vida. Es decir, Charcot le interesa investigar en particular un fenómeno que se produce en estos casos que la psiquiatría de la época llamaba histeria traumática y que estaban en relación, decíamos, a los efectos de un trauma, pero entendiendo aquí trauma en la línea de un accidente. En el texto ustedes van a ver el relato de un caso en el que se aborda lo sucedido a un obrero a quien en su trabajo se le cae una viga, esa viga lo derriba, siente el peso de la viga sobre su cuerpo, pero finalmente sale indemne del accidente, es decir, se levanta y no ha ocurrido nada. El golpe no le ha producido ningún daño en principio orgánico ni visible ni relevante. Lo que le llama la atención a Charcot es que luego de un tiempo bastante prolongado en el que el paciente no ha manifestado ningún problema de salud, aparece una parálisis en su brazo. Entonces Charcot va a interrogar por qué se produce la parálisis del brazo muchos meses después del accidente y va a intentar, sobre todo, marcar que esta parálisis no es una simulación, porque gran parte de la medicina de la época consideraba a esto una simulación por parte de estos enfermos. A Charcot le interesa ubicar que esta situación de accidente, este trauma, considerado en términos descriptos, en términos como decíamos una acción de violencia externa sobre el organismo, sí ha puesto en juego una amenaza para la existencia del sujeto. Pero además esto ha recaído sobre ciertas partes del cuerpo. Lo que Charcot busca es demostrar que lo que ha estado en juego en la producción de la parálisis tiene que ver con los efectos del trauma, pero con los efectos del trauma que no tienen que ver con el golpe, con la acción mecánica, sino con las representaciones internas que ha generado el accidente. Es decir, lo que va a plantear Charcot es que en el interior del paciente, en el interior del enfermo, se repite la escena del accidente. Entonces es muy interesante porque en una época en donde la clínica médica se centraba en la mirada, en aquello que se daba a ver, en el abordaje de los síntomas a través de la mostración de esos síntomas, Charcot ya va a comenzar a poner una
acento en el relato del paciente. Y en este relato del paciente se pueden ir ubicando el peso que ha tenido el accidente y las ideas que el accidente desencadenó, ¿sí?, para el paciente. ¿Qué es lo que hace Charcot? Toma a pacientes con una predisposición a la histeria, pero que no presentan al momento ningún síntoma, que son pasibles de ser hipnotizados, y a través de la hipnosis lo que hace, en estado hipnótico, le da un leve golpecito en el brazo al paciente y luego les plantea, en estado de hipnosis, ¿sí?, que cuando despierten no van a poder mover el brazo, que el brazo está paralizado. ¿Qué es lo que encuentra Charcot? Que efectivamente, cuando los pacientes despiertan de la hipnosis, no pueden mover el brazo. Es decir, lo que genera es una parálisis, ¿sí?, efecto de una sugestión traumática. Es decir, ubica que una representación, después vamos a ver que esta palabra es muy importante dentro de la teoría freudiana, por ahora la vamos a tomar en términos de un pensamiento, una idea, pero también ligada a, en este caso, a una sugestión verbal, ¿sí?, a una frase proferida por el hipnotizador, puede tener efectos sobre el cuerpo. ¿Qué es lo que dice entonces, qué es lo que resalta Freud de las investigaciones de Charcot? Es que esa representación que fue puesta en juego en la sugestión verbal, ¿sí?, es decir, estas palabras que el hipnotizador pone en juego durante la hipnosis, generan este síntoma artificial. Es el efecto de una palabra sobre el cuerpo que se produce en un estado especial que es el de hipnosis. Entonces, ¿qué es lo que remarca Freud? Que podríamos pensar que el trauma podría ser equiparable a la sugestión verbal, es decir, que una representación, un pensamiento puede tener efectos sobre el cuerpo, puede ser patógeno. Vamos a ver que esto es el antecedente, ¿sí?, o mejor dicho, el momento crucial en que el término trauma va a ir cobrando en la obra de Freud una acepción distinta a la que tenía hasta entonces dentro del campo de la medicina. Es decir, va a dejar de remitir a su valor de acción de violencia externa sobre el organismo, va a dejar de remitir al accidente para, vamos a ver, poder también quedar a cuenta de los efectos de lo simbólico sobre el ser humano, sobre su cuerpo. Freud va a plantear que estas parálisis inducidas, artificiales, efecto de la sugestión verbal en estado de hipnosis, van a compartir con las parálisis espontáneas, producto del accidente, propios de la histeria traumática, un particular estado mental, ese estado en el que queda el sujeto vía la hipnosis, pero también ese estado en el que queda la persona que sufrió un accidente. Cierto estado que ahora podríamos decir produce cierta alteración en la vida anímica consciente normal. Lo que va a plantear Freud es que la génesis del síntoma va a estar determinada de manera unívoca por las circunstancias del trauma. Lo que vamos a ver en la clase siguiente es cómo la noción de trauma va a adquirir una particular significación en la obra de Freud. Freud se va a preguntar luego cómo se generan otros síntomas
cómo se producen los síntomas histéricos, sobre todo cuando aparecen en cuadros de histeria, a las que él va a llamar histeria común no traumática, es decir, a qué responden, por qué se generan síntomas histéricos, en cuadros en los que no hubo ningún, entre comillas, accidente, ¿sí? Que los haya generado. Bueno, vamos a retomar estas cuestiones la clase que viene y vamos a avanzar con los desarrollos siguientes que le permiten a Freud abordar ahora y desarrollar sus hipótesis y tesis sobre el origen de los síntomas en la llamada histeria común no traumática. Bueno, nos reencontramos la semana que viene con esta misma bibliografía por ahora.